Presentación Proyecto semestral. Mecanismo de señalización del estrés del retículo endoplásmico en enfermedades neurodegenerativas. Buenas tardes, profesora Nancy, espero estés teniendo un buen día. Te envío un cordial saludo. Mi nombre es Juan Sebastián López y yo daré este pequeño apartado de los 3 objetivos que fueron escogidos para dar inicio a nuestra presentación y la última entrega de nuestro proyecto. El primero de estos, analizar y comprender el mecanismo de acción celular relacionado con el estrés en el retículo endoplasmático, que fue el tema que nos tocó y estamos tratando. ¿Esto para qué? Para dar un diagnóstico preciso del paciente y finalmente un trato adecuado a este, que es lo que nos interesa como estudiantes de medicina. El segundo punto de estos objetivos está estrechamente relacionado con el primero, el cual trata a partir de la consulta de los artículos, a partir de las clases vistas, de cómo ha sido la revisión de este tema a partir de todo el semestre, dar nuestro argumento molecular y ya. Y finalmente evidenciar el proceso. Nuestro tercer objetivo abarca que podamos comprender la importancia que juega la biología molecular en la práctica médica, la cual pues la biología molecular es una ciencia que forma un pilar en nuestro ámbito y darle su respectiva relevancia. Estos fueron nuestros 3 objetivos. Ya pasaremos al siguiente punto. Muchas gracias. A modo de introducción, tenemos los principales ítems que se presentan en los 3 artículos acerca del retículo endoplasmático y el estrés. Entonces, principalmente tenemos las funciones del retículo endoplásmico, que en la célula este es el sitio de síntesis y plegamiento de las proteínas secretadas. En las siguientes diapositivas vamos a ver la respuesta del retículo endoplásmico en caso de vida o muerte. También vamos a ver la importancia del estrés de este organelo, etapas y causas y la apoptosis de la célula, pues también causada por el estrés del retículo endoplasmático. En esta diapositiva observamos las principales moléculas que participan en el estrés del retículo endoplásmico. Está la UPR, la EPU, la ATF4, IRRK, P58, IPK, ADSK1, IRE, proteínas de la familia CHOP y la BCL2. Entonces, estas proteínas las vamos a explicar acá. Entonces, para que se inicie la apoptosis en la célula mediada por el estrés del retículo, es iniciada por la molécula UPR. Esta molécula es la que nos da la señalización proapoptótica. Entonces, esta molécula envía señales mediadas por la UPR y puede provocar la apoptosis durante sus 3 fases. También tenemos las moléculas de la familia CHOP, como lo vemos aquí. Estas moléculas de la familia CHOP transmiten la señal proapoptótica en la fase final de ejecución de la apoptosis. Entonces, la apoptosis tiene 3 como etapas pues que se dan en el retículo endoplasmático. Como ya lo dije anteriormente, la apoptosis es inducida por la UPR. La función de la UPR es inhibir la acumulación de proteínas mal plegadas o desplegadas en el retículo endoplasmático. Entonces tenemos una fase de inicio que está mediada por EPO, que es la molécula EPO, y la molécula PERC, como la podemos ver aquí en esta parte. Entonces, cuando se fosforila, es activada y esto hace que se inhibe la traducción de proteínas y ayuda a la supervivencia celular al disminuir la carga de proteínas nacientes. La IRE
aquí la podemos ver, IRE1, que esta molécula también tiene funciones pro y antiapoptóticas en la fase inicial. Tenemos la familia BCL2, que también son proteínas apoptóticas. Entonces, las causas más frecuentes de la respuesta por el retículo endoplasmático para apoptosis son las proteínas mal plegadas, desplegadas o cuando hay un excesivo desequilibrio de líquidos cambiados en condiciones iónicas en la célula. Entonces, las etapas de la apoptosis, tenemos la etapa inicial, que es aliviar la carga sobre el organelo. Entonces, ¿por qué? Porque el retículo endoplasmático debe tener este estrés porque su importancia radica en que este organelo actúa como una sala de emergencias. Entonces, cuando hay patologías como la diabetes, Alzheimer, obesidad y una variedad de enfermedades que se dan, que se van pues dando, este organelo necesita que se genere un estrés para que haya una respuesta y una cascada de señalización. La segunda etapa es reducir la cantidad de proteínas en dicha sala de emergencias. Entonces, esta segunda etapa se subdivide en tres. La primera es generar una respuesta a proteína desplegada. La segunda es activar la degradación asociada a las proteínas que están en el retículo endoplásmico. Entonces, como esta degradación está mediada por la molécula ERAT. Y la tercera es controlar la traducción de proteínas para mejorar el tráfico de los polipéptidos hacia el retículo. La apoptosis también se puede dar por fallas o tensiones que reducen la plegación de dichas proteínas y cuando cuando se agregan o se sintetizan muchas proteínas y entran al organelo y pues el organelo como que no cumple la oferta y la demanda que se da allí. Respuesta celular al estrés del retículo endoplasmático, una cuestión de vida o muerte. Este es uno de los artículos al cual se le hizo una revisión y nos habla de todo el proceso que ocurre cuando hay un estrés en el retículo endoplasmático, de las respuestas que se generan y de las consecuencias que esto puede tener. A nivel sistémico, como son enfermedades neurodegenerativas, una de las más comunes, el Parkinson o, o otras. La función o digamos que el retículo endoplasmático abarca aproximadamente la mitad de la membrana plasmática y un tercio de las proteínas recién traducidas en la célula eucariota típica. Por lo tanto, la función adecuada del retículo endoplasmático es crítica para diferentes aspectos de la fisiología celular, incluido el tráfico de vesículas, la biogénesis de lípidos y membranas y la segmentación y secreción de proteínas que cuando ocurre la difusión del retículo endoplasmático, las células reaccionan a través de unas vías adaptativas conocidas como respuestas al estrés. Se generan unos interrogantes. Uno de ellos es a qué hace referencia el estrés del retículo endoplasmático o por qué se desencadenan esas respuestas al estrés del retículo endoplasmático. Cuando ocurren estos sucesos, suelen aparecer por perturbaciones dispares en la función normal del retículo endoplasmático, como son la acumulación de proteínas desplegadas o mal plegadas, excesivamente o excesivas, digamos, mayor cantidad, desequilibrios de lípidos o glucolípidos. Cuando ocurren este tipo de anomalías en el retículo, las respuestas lo que hacen es que sucede o tratan de organizar o aumentar el espacio para que todos estos daños o desequilibrios sucedidos a nivel del retículo endoplasmático puedan ser corregidos. ¿Cómo se logran estos procesos? Estos procesos
básicamente se logran a través de tres vías principales. La primera es la respuesta de la proteína desplegada, la segunda es la activación de la degradación asociada a una proteasoma y la tercera y última es el control de la degradación de proteínas para modular el tráfico de polipéptidos hacia el retículo endoplasmático. Entonces, cuando hablamos de la respuesta de la proteína desplegada, hacemos referencia a una inducción dependiente de las proteínas impernales de chaperona que se encuentran en el retículo y otros componentes del aparato excretor que lo que hacen es aumentar la capacidad de plegado y el procesamiento de los polipéptidos. Esto quiere decir que se involucra una chaperona, digámoslo como un coayudador, que lo que hace es solucionar ese mal plegamiento de las de las proteínas. Ya la segunda, que es la activación de la degradación asociada a la proteasoma, lo que contribuye es a la eliminación de las proteínas, digamos, si hay exceso, lo que hace es que reducir para que no haya una proliferación excesiva. Y por último, es el control de la traducción de las proteínas para modular ese tráfico de polipéptidos, que esto lo que hace referencia es a restaurar la homeostasis del sitio, pues del retículo o donde ocurre este inconveniente. Cuando ocurre un estrés en el retículo endoplasmático, también se puede originar una respuesta apoptótica y lo que sucede es que se desencadenan muchas patologías importantes como diabetes, obesidad, trastornos neurodegenerativos, infecciones virales y una variedad de enfermedades de almacenamiento que son originadas por los malos procesos que se originan a través del retículo endoplasmático. Un ejemplo de eso, un ejemplo claro, es el que se da en el Parkinson juvenil, ¿sí? Que lo que tenemos es que se ha descubierto que el chip de la proteína VOX, que es una ligasa en la ubiquitina E3, y esta a su vez hace que se una a la enzima chaperona E2 para mediar todo este proceso, ¿sí? Pero cuando no ocurre de forma coherente o de forma correcta, lo que hace es que todas estas células, como están, digamos que en procesos descoordinados y mal ejecutados, entran en una muerte neuronal y por ende empiezan a haber afecciones a nivel del sistema nervioso. Acá en esta imagen, digamos que es el proceso de lo que ocurre o el proceso de señalización, digámoslo así, que ocurre en la respuesta de la célula animal, ¿sí? Donde se involucran procesos, se involucra en un proceso de cadena de señalizaciones. Y ya para terminar, en esta imagen lo que se muestra es el proceso de la apoptosis, ¿sí? Cuando ocurre esa muerte celular y que conlleva a complicaciones a nivel sistémico si no se hace de una forma coherente o controlada. Mediadores de la apoptosis inducida por el estrés del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico se reconoce principalmente como el sitio de síntesis y plegamiento de proteínas. Algunos factores, como el estado redox de la célula, generan unas tensiones que reducen la capacidad de plegamiento de las proteínas, generando una acumulación a proteínas desplegadas. El retículo activa una respuesta a proteínas desplegadas con unos mecanismos que parten de 3 receptores del estrés del retículo. La quinasa percibe la señal del estrés y activa un factor de transcripción, ATF6,
y una enzima que requiere inositol para su activación. Esta activación ocurre secuencialmente, permitiendo la activación de ATF, que es un factor de transcripción. Cuando es activado, se trasloca el núcleo regulando la expresión de las chaperonas del retículo para restaurar la homeostasis por la inducción de genes reguladores. Y asimismo, hay factores de transcripción para la regulación de la homeostasis del retículo. Fases de iniciación de la apoptosis producida por el retículo endoplasmático. En esta fase, debido al estrés del retículo, la célula entra en apoptosis inducida por algunos factores, como la autofosforilación de la quinasa, que genera PKR activo, y este fosforila un factor de iniciación eucariota 2 que conduce a la inhibición de la transducción general de proteínas. ATF6 se trasloca al aparato de Golgi para activarse. Después de esto se mueve al núcleo e induce genes con respuesta al estrés. Aún así, hay algunos genes que ayudan a la supervivencia celular, como ATF4, que es uno de los genes más estudiados, ya que promueve la supervivencia celular. La señalización puede desencadenar señales proapoptóticas durante el estrés del retículo que llevan a la célula a la muerte celular. No causan directamente la muerte celular, sino que inician la activación de moléculas como CHOP y JNK debido a las transmisiones de señales para la ejecución final. Fase ejecutora de la apoptosis. En esta fase se activan varios procesos en conjunto para la muerte celular. En la ilustración se activa la vía intrínseca o vía mitocondrial, donde la PD53 detecta una señal y esta activa el gen VAX, generando para sintetizar una proteína VAX que permeabiliza la matriz extracelular, liberando el citocromo C, formando APAF1, donde se unen varias caspasas iniciadoras, formando el apoptosoma, y con las caspasas efectoras 3, 6 y 7 para la degradación celular y llegar a la apoptosis. Caterina Ibarra, voy a explicarles los mecanismos moleculares que se desatan tras la inducción de un estrés en el retículo endoplasmático. Para que se haga más fácil el conocimiento, el aprendizaje de este estrés del retículo endoplasmático, hay que saber primero su función. Entonces, rápidamente aquí podemos decir que el retículo endoplasmático liso no contiene ribosomas, por ende es liso, y su principal objetivo es la síntesis de lípidos, o ayuda a esa es la principal función de esta. En el retículo endoplasmático rugoso sí contiene ribosomas, es un medio oxidativo y su principal función es la síntesis, plegamiento y maduración de proteínas. De señales que percibe y responde los cambios o variaciones de homeostasis, y que alteraciones en el funcionamiento del retículo endoplasmático puede llevar a cabo una respuesta evolutivamente de estrés celular, denominado o también llamado UPR. La UPR es una proteína que tiene como objetivo principal compensar el daño causado, o mejor dicho, tratar de reparar algún daño que encuentre en el proceso o en el mecanismo de este. Sin embargo, eventualmente puede desencadenar o llevar a cabo la muerte celular o apoptosis. Ya esto depende de la difusión en el retículo endoplasmático, si es severa o es prolongada. Entonces, aquí podemos ver como más resumido todas las implicaciones o moléculas que actúan a que aporte o a que conlleve al estrés del retículo endoplasmático, o dado el caso a la apoptosis. Entonces, aquí podemos observar que aumentos de síntesis proteica o aumentos de proteína mal plegadas, esto va a causar un desequilibrio de calcio. Este desequilibrio inmediatamente activa al complejo o compuesto ERAD, que está encargado de la degradación de proteínas mediante proteosomas, y esta degradación vamos a denominar la degradación protosómica. Esta degradación protosómica pasa o conlleva o trae como consecuencia una saturación en la maquinaria celular, que esta saturación se convierte ya en el estrés del retículo endoplasmático.
Ya cuando hay este estrés retículo endoplasmático es cuando se activa o empieza o hacer presencia la proteína UPR, que esta, como lo dije anteriormente, va a tratar de reparar o de compensar el daño de este proceso, de este mecanismo, mediante unos mecanismos ya moleculares que voy a explicar a medida que vaya exponiendo. Ya cuando ya la difusión del retículo endoplasmático ya se severa, ya ahí ya se vuelve un estrés crónico que ya pasa a una apoptosis o una muerte celular, que esta apoptosis o muerte celular ya conlleva o ya va relacionado a traer enfermedades como por ejemplo la neurodegenerativa, que vamos a enfocarnos en esa patología. O como ya podemos caer en cuenta que la principal molécula encargada de contrarrestar los mecanismos del estrés del retículo endoplasmático es la UPR. Por eso voy a hablarles sobre sus funciones principales. Como primero tenemos que atenúa la síntesis proteica, o sea, disminuye la síntesis proteica, lo que previene la acumulación de proteínas o defectuosas. Como segundo, induce la transcripción de genes que codifican para chaperonas. Aquí lo que hace es que incrementa la capacidad del plegamiento proteico. Ya no hay, digamos, esa malplegación o la acumulación de las proteínas mal plegadas. Como tercero, induce la transcripción de genes, el componente ERAD, como lo mencioné anteriormente. Este componente está encargado de la degradación proteica mediado por proteosomas. Y como cuarto, induce la apoptosis como último recurso. Ya aquí se encarga de eliminar las células las células dañadas y se asegura de la supervivencia del organismo. Entonces acá voy a explicarles sobre los mecanismos de defensa frente al estrés retículo endoplasmático, ya como el paso a paso de este proceso, las moléculas que actúan y eso. Entonces para ello se pone en marcha un primer mecanismo de adaptación protagonizado en un primer lugar por 3 proteínas transmembranas del retículo endoplasmático denominadas la PRK, encargada del control de la transducción, la IRE1-alfa, que está encargada del core conservado, y ATF6, que esta sufre una protrólisis regulada en el aparato de Golgi. Ya podemos observar las 3 proteínas que la mencioné anteriormente y vamos a hablar de la PRK, que la PRK es la encargada del control de la transducción. Esta procesa la fosforilación de el ELF2-alfa, lo que esto provoca una atenuación en la transducción general. En cambio, favorece la transducción de ATF4, que este es un factor de transcripción que regula la expresión de genes involucrados en la UPR. Además, activa la transcripción de los genes CHOP, que esto es lo que está estrechamente ligado con la apoptosis. Entonces ya que ahora vamos a hablar de la IRE1-alfa, aquí podemos verla. Esta por un lado procesa el splitting del RNAM, la RNA mensajero de XBP1, que está favoreciendo la traducción de las formas de XBS1S, que la S hace referencia a la proteína que es traducida tras mediación del splicing, la cual se unirá a promotores que modulan la transcripción de componentes de las respuestas de ERAD y de promotores que modulan también la producción de chaperonas. Por otro lado, la TRAF2 se une de forma fosforilada a la IRE1-alfa, activando diversas vías celulares implicadas en inducir una respuesta inmune y muerte celular por apoptosis. Encontramos que actúa la proteína ATF6, que esta, como podemos observar, se encuentra de un color verdecito. Esta lo que hace es que va a sufrir una protólisis regulada en el aparato de Golgi, y también sufre un proceso de translocación al núcleo para activar la transcripción de genes diana de la UPR. Aquí podemos ver. Bajo una situación de homeostasis equilibrada, el extremo N-terminal de estas proteínas transmembrana dirigido hacia el lumen del retículo endoplasmático está anclado por una chaperona GRP78, hecho que previene la agregación entre ellas o su activación. En cambio, cuando se acumulan proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático, las chaperonas residentes deben activar o actuar y
junto con la GRP78, libera estas proteínas transmembranas, lo que da a pie el inicio de la fase de adaptación de la UPR. Retículo endoplasmático como importantes para el desarrollo de diversas enfermedades, siendo neurodegenerativas las profundizadas en este caso. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas son aquellas que afectan nuestro sistema nervioso debido a que son diversos los factores que promueven en cascadas apoptóticas. Algunos predominan en el desarrollo como la deprivación de factores tróficos, debido a que las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la acumulación y agregación de proteínas mal plegadas, lo que afecta al sistema nervioso, a la señalización, a la conectividad neuronal y a la muerte celular. Sin embargo, la ausencia o deprivación de estos factores se considera que también pueden jugar un papel importante en enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral y las enfermedades neuromusculares, la cual estas enfermedades afectan varias actividades que el cuerpo realiza, como el equilibrio, movimiento de hablar, respirar y otras funciones del corazón. Entonces, una de las cascadas de señalización que participa en las enfermedades neurodegenerativas es la apoptosis neuronal, la cual es la muerte celular programada. Es un evento fisiológico durante el desarrollo en el encéfalo y la médula espinal. Entonces, este proceso determina el número y la localización de los diferentes tipos celulares, la cual la resultante final de la apoptosis del desarrollo es lograr el número ideal de células. Este equilibrio en el caso del sistema nervioso es fundamental por el acople o interacción que caracteriza a la remoción ordenada y eficiente de las células, la cual finaliza con la formación de cuerpos apoptóticos que pueden posteriormente ser fagocitados. Cabe aclarar que las cascadas de señalización apoptóticas son múltiples e interconectadas, el cual los estímulos que la desencadenan garantiza que el proceso sea eficiente, pero al mismo tiempo dificulta la posibilidad de intervención terapéutica. Entonces, las vías moleculares que participan en el retículo endoplasmático en enfermedades neurodegenerativas son clásicamente dos vías apoptóticas, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca, la cual la vía intrínseca o mitocondrial, que como su nombre indica, tiene como un eje de disfunción mitocondrial, y la vía extrínseca desencadena por la activación de receptores de muertes localizadas en la membrana celular. Entonces, empezaremos con la vía intrínseca, que es la pérdida de la homeostasis intracelular manifestada en cambios en el pH, alteración del citoesqueleto, incremento en las concentraciones de calcio, estrés oxidativo, entre otros. También pueden alterar las propiedades de la membrana mitocondrial con la liberación y el incremento de su permeabilidad y la consecuencia de los tres elementos que pueden desencadenar cascadas apoptóticas, como el citocromo C, el SMAD activador secundario mitocondrial de caspasas, con los apoptosomas y la apoptosis. Entonces, aquí también participan el AIF, que es el factor de inductor de apoptosis, el citocromo C, que es una proteína que normalmente participa en los procesos de fosforilación oxidativa y producción de ATP a través del transporte de electrones en la membrana mitocondrial, que sería aquí. Entonces, la vía extrínseca de la apoptosis requiere de la estimulación de receptores de muertes localizados en la membrana celular. Estos receptores pertenecen a la superfamilia del receptor de factor necrosis tumoral y cuyos principales miembros son el TNFR1, que significa receptor de factor de necrosis tumoral 1, también participan las FAS,
conocida como apoptosis 1, CD95, los receptores de muerte 3, el receptor de muerte 4, y que lleva estos a la vid que nos llevaría a la vía mitocondrial, la cual esta regenera o lleva a las caspasas 7, 3 y 6, que esta lo que hacen es activar los fragmentos de ADN, hidrólisis del ADN, también fragmentación del DNA, condensación de cromatinas, formación de cuerpos apoptóticos y la fragmentación nuclear, la cual todo esto es demostrado en células nerviosas que van a generar los cambios apoptóticos nucleares. Cabe aclarar que cada uno de estos receptores cuenta con uno o varios ligandos para su activación. Bueno, como ordenador gráfico realizamos un mapa conceptual que resumía los ítems más importantes de los tres artículos revisados durante el semestre al realizar el proyecto intersemestral. Entonces, este mapa conceptual nos dice cuál es la importancia del estrés del retículo endoplásmico y cómo este induce la apoptosis. Entonces, principalmente tenemos que la función del retículo endoplasmático es el síntesis y el plegamiento de las proteínas. Entonces, cuando se da el estrés, hay varias causas. Tenemos el estrés oxidativo, que es una vía directa para el estrés del retículo endoplasmático. Tenemos también que cuando hay proteínas desplegadas o proteínas mal plegadas, el retículo endoplásmico sufre un estrés. Tenemos el desequilibrio de líquidos. Cuando hay desequilibrio de líquidos, se da también el estrés del retículo endoplasmático. Tenemos también los cambios en condiciones iónicas de la luz y las tensiones. Cuando se dan tensiones, reduce que en el organulo se plegue las proteínas. Reduce como esa capacidad de plegar las proteínas. La importancia que se da en el estrés del retículo endoplasmática es aliviar la carga sobre el organulo. Dado que allí en el organulo, cuando hay proteínas mal plegadas o desplegadas, se van acumulando, la idea de este estrés es que estas proteínas se degraden o ya entren en apoptosis para que no se acumulen dichas proteínas. La segunda importancia es que el retículo endoplásmico es como un lugar de sala de emergencias, donde la idea es reducir la cantidad de proteínas, como en el primer ítem, dado que como es el lugar de sala de emergencias, es el lugar donde está implicado el origen de muchas patologías, como el diabetes, Alzheimer, obesidad, entre otras. Entonces, las etapas que se dan en el estrés del retículo endoplasmático para la apoptosis son principalmente tres. Entonces, la primera etapa es la respuesta a la proteína desplegada. La segunda, la respuesta a la proteína desplegada está mediada por la molécula UPR. Después tenemos la activación de la degradación asociada al retículo endoplásmico, que es ERAT. Este se encarga de eliminar proteínas. La tercera etapa es el control de la traducción de proteínas para que no sigan llegando a este organulo y modular el tráfico de los polipéptidos hacia el retículo endoplasmático. Entonces, al final del cuadro, como podemos ver en esta parte, tenemos las proteínas y vías implicadas en la apoptosis causada por el estrés del retículo endoplasmático. Entonces tenemos de primera la UPR, que como pues ya lo dijimos, es la proteína que inicia o que lleva la señal para que de la respuesta a apoptosis o a prosupervivencia de la célula. Tenemos la segunda, que es la EPU, que esta molécula da una respuesta para reducir la acumulación de las proteínas. Y después nos llega la proteína desplegada, PERC,
Esta proteína desplegada PERC es la que nos ayuda a, a la inhibición de la traducción de proteínas y también ayuda en parte a la supervivencia para que la célula vaya a otras vías y no a apoptosis directamente. Tenemos la ATF4 y la PERC que también promueven la supervivencia celular y son pues importantes tanto para la supervivencia como para la vía apoptótica. Tenemos la P58-IPK. Esta permite la síntesis de proteínas proapoptóticas. Entonces aquí ya entramos a lo que es la vía implicada en apoptosis de la célula. Tenemos las vías sinasa. Estas vías sinasa activan la ADSK1. Esta ADSK1 es la que ya empieza a tener funciones apoptóticas para la célula, como que envía señales. La IRE1 tiene también funciones anti- y proapoptóticas en las diferentes fases de la apoptosis. Tenemos la familia de las proteínas CHOP, que esta familia lo que hace es desplegar señales proapoptóticas en la fase final del estrés del retículo endoplasmático. Y tenemos por último las proteínas BCL2, que son proteínas proapoptóticas también, que esas ya son como al puro final del estrés del retículo y de la apoptosis. Para continuar, tenemos a modo de conclusión dos conclusiones, valga la redundancia, que nos resumen o como que nos dan lo que a nosotros nos sirvió esta investigación como proyecto intersemestral. Entonces, primero tenemos que, de acuerdo con la información anteriormente dada por mis compañeros y por mí, la cascada de señalización del estrés del retículo endoplásmico está involucrada en patologías como diabetes, Alzheimer, obesidad y una variedad de enfermedades comunes. Sabiendo el origen posible de dichas patologías, podemos a nivel médico investigar moléculas diana para dar solución a dichas enfermedades inducidas por el estrés del retículo, que normalmente se conocen estas enfermedades pues como incurables. Y la segunda es que la célula, pues pudimos conocer que la célula tiene distintos mecanismos para la regulación de este estrés del retículo. Entonces, uno de ellos es mantener su homeostasis y la más importante es el mecanismo de regulación denominado vía intrínseca o vía mitocondrial, donde debido al estrés del retículo se afecta a la célula y llega a la apoptosis.